pues como leíste en el título del video, la izquierda perdió, la derecha arrasó en las elecciones de Chile del año 2025. Chile despertó, la izquierda tuvo la peor elección en la historia del país con apenas el 26,8% para la candidata comunista Janet Jara. José Antonio Kast pasó al balotaje con el 23,9% y el apoyo de los demás candidatos de derecha que entre todos suman 70 puntos. Principalmente yo no entendía por qué se decía que la derecha había arrasado, porque si se ve solamente que aquí nos dicen 26% que ganó Jara y contra un 23% de José Antonio Kast, pensamos que José Antonio Kast perdió, pero teniendo en cuenta que en Chile es a 2 vueltas y sumando los otros partidos que son de derecha, o en el caso de Belín Matei, centro derecha, si sumamos todos los votos nos da un total de 50%. La izquierda de Chile con Janet Jara, que sufrió una de sus peores derrotas que no se veía desde hace 50 años, todo gracias a Gabriel Boric con su terrible gobierno y sus terribles políticas económicas hacia Chile. Aquí les presento, Cuba tiene lo que dice la comunista Janet Jara sobre Cuba. Nos dice, Cuba tiene un sistema democrático distinto, con partido único. La candidata del Partido Comunista de Chile y sucesora de Boric, Janet Jara, negó que existe una dictadura en Cuba de la forma más delirante posible. Así que sí, esta es Janet Jara, la comunista que defiende la dictadura de Cuba. Y me parece chistoso, me parece interesante cómo tratan de venderte a Jara los medios de comunicación como la izquierdista Jara, y a José Antonio Kast te lo tratan de vender como el ultraderechista Kast. Y sí, tienen razón, somos de ultra mega derecha, pero me parece cuanto menos interesante, porque si nos ponemos a pensar, una persona izquierda que además es comunista es más terrible que una persona de derecha, y les voy a explicar por qué. Porque esta señora defiende una ideología que acabó con la vida de millones de personas, comenzando por ejemplo con Camboya de Pol Pot, que asesinó y acabó con la vida de muchísimos camboyanos, regresándolos a la edad de piedra. Continuando con unos ejemplos más cercanos, como por ejemplo los de Venezuela y Cuba, en los cuales en Venezuela hay una dictadura terrible en la que la gente no se puede manifestar, porque si se manifiestan los pueden asesinar. O en el caso de Cuba, donde la gente tiene que salir huyendo en balsas y algunos incluso nadando, porque las condiciones de vida en Cuba son terribles. Y es chistoso cómo te venden el comunismo como la izquierda medida, cuando en realidad el comunismo es la peor ideología que ha existido, y el comunismo para mí debería ser totalmente prohibido, porque es la peor ideología que ha existido en la historia de la humanidad. Aquí tenemos a Johannes Kaiser en su canal de YouTube. Cooperaremos para que la comunista Jara saque el peor resultado electoral de la historia. El apoyo a José Antonio Kast es irrestricto. Cooperaremos en lo que podamos cooperar para que la señora Jara saque el peor resultado electoral de la historia. No porque me caiga mal personalmente, pero porque me cae muy mal su partido y me cae muy mal la extrema izquierda chilena. Me cae muy mal lo que le han hecho a Chile. Me cae muy mal el daño que le han hecho a la gente. Me cae muy mal las relaciones de su partido con organizaciones criminales extranjeras. Me cae muy mal. Entonces voy a apoyar a José Antonio por todas estas razones, y espero que ustedes me acompañen también. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar con ustedes, que han sido la base de apoyo del Partido Nacional Libertario, que son, en torno a este canal creamos el Partido Nacional. Bueno, esto es lo que aquí nos dice Johannes Kaiser, lo cual me parece totalmente lógico. Es lógico que se pronuncie a favor de Kast, porque es lo más lógico, es la salida que tiene Chile hacia de la izquierda. Y miren cómo se empezaría a poner el mapa. En El Salvador tenemos a Bukele, en Estados Unidos tenemos a Trump, en Argentina tenemos a Milei, ahora tendremos a Kaiser en Chile,
y vamos a tener prontamente aquí en Colombia a Abelardo de la Espriella. Continuemos. Aquí nos dicen: RT sobre las elecciones en Chile. Es una de las derrotas políticas electorales de mayor envergadura de la izquierda los últimos 50 años. Estamos presenciando una de las derrotas políticas electorales de mayor envergadura de la izquierda de los últimos 50 años. Desde el retorno a la democracia en el año 90, los porcentajes electorales se mantuvieron siempre dentro de un delicado equilibrio entre la derecha y la izquierda, por llamarlo de alguna manera. Esto se ha quebrado y en ese sentido creo que lo primero que es necesario señalar es que esto es un hecho que, al menos desde el punto de vista electoral, está significando el inicio de un nuevo ciclo político en el país. Porque, las cifras son elocuentes: más de un 60%, casi un 70% de las opciones electorales que se presentaron en estas presidenciales responden al ideario político de la derecha. La candidatura de París es una candidatura un poco esquiva en cuanto a su categorización, podría llamársele una candidatura populista, pero debe inscribirse necesariamente dentro de ese itinerario. En ese sentido, el resultado del 26% de Jara debe ser considerado como un resultado realmente desastroso. Eso yo creo que es como el primer elemento que es necesario poner en el tapete para hacer un análisis serio de aquello que está ocurriendo. Un segundo aspecto que me parece igualmente importante es la conducta que han seguido los máximos dirigentes del oficialismo. No solo lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, quien se limitó a opinar sobre el hecho como si estuviésemos, en lugar de presenciar una elección presidencial, estuviésemos comentando una justa deportiva, ¿no? Que gane el mejor, ¿no? Eso es un poco lo que dijo, y que esto sea mejor para Chile. Más allá de la banalidad del comentario del presidente, lo relevante es que esto explica de alguna manera la ausencia y la irrelevancia en que en definitiva ha comenzado a tener la izquierda en Chile, que estuvo encabezada hasta este minuto por el gobierno saliente. Y creo que esto se ratifica con algo que acaba de decir la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien ha indicado de una manera bastante confusa de que en esta segunda vuelta iba a tomar los mejores planteamientos que provendrían de las candidaturas de Matei y de Parisi, lo que da cuenta de una falta de identidad política que el electorado lo ha cobrado gravemente el día de hoy. Bueno, simple y sencillamente la peor derrota que ha sufrido la izquierda chilena, y creo que es un inicio de las derrotas que van a sufrir la izquierda en toda América Latina, y estoy totalmente seguro de que la izquierda va a salir a patadas porque le ha hecho mucho daño a nuestros países, y la derecha se ha levantado como leones para defender la patria, la vida, la libertad, la propiedad privada y la familia. Continuemos. La candidata de centro derecha, Evelyn Matei, anuncia su apoyo para José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. Excelente noticia, todos apoyar a José Antonio Kast. Vamos a ver. Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde. A todos es que Chile pueda salir adelante. Muchas gracias, viva Chile. Ahora vamos al comando de José Antonio Kast. Y aquí, Evelyn Matei. Continuemos con el candidato libertario Johannes Kaiser, que anuncia su respaldo para José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. Todos los candidatos de oposición están dando su respaldo a José Antonio Kast. Esto es maravilloso. Los resultados preliminares... Disculpe, en primer lugar, los resultados preliminares ya han ingresado. Sabemos que la tendencia no es reversible y por lo tanto reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar la siguiente ronda. Nosotros cumplimos nuestra palabra. El Partido Nacional Libertario es un partido de palabra y vamos a respaldar su candidatura entonces en segunda vuelta, porque la alternativa es la señora Jara. Bueno, ya para ir cerrando este video, creo que es necesario hablar sobre una falacia que seguramente se va a empezar a comentar en estos días, incluso en estas semanas, que van a empezar a hablar los medios de desinformación, por supuesto de izquierdas, y es sobre el papá de José Antonio Kast, el cual supuestamente era un afiliado al partido nazi. Hay que hablar sobre esto porque, por supuesto, no falta el tiempo. Va a empezar a darme la razón y van a empezar a salir noticias hablando sobre esto, que el papá de José Antonio Kast fue afiliado al partido nazi, y la realidad de esto es que evidentemente el papá de José Antonio Kast era alemán, es un alemán que emigró hacia Chile, pero obviamente en esos tiempos los alemanes tenían que estar afiliados al partido nazi para tener un mejor puesto laboral, para que les dieran más oportunidades en el trabajo.
Y también, obviamente, en ese tiempo el servicio militar era obligatorio. Por lo tanto, el papá de José Antonio Cast evidentemente tuvo que ir a cumplir el servicio militar obligatorio. Que no los vayan a confundir diciendo que el papá de Cast era nazi, porque no es así. Evidentemente él tenía que estar afiliado al partido nazi, porque eso era lo que estaba bien visto. En ese momento era lo que estaba bien visto, y ya sea por presión social, ya sea por tener un mejor puesto de trabajo, simplemente él tuvo que entrar a este partido. Así que no los atemorice esto, que no vayan a pensar que José Antonio Cast es seguidor del pintor austriaco, y que no vayan a pensar tampoco que el papá de José Antonio Cast también era seguidor del pintor austriaco, porque no es así. No es así, y estoy seguro de que los medios de comunicación de desinformación lo van a empezar a tratar de ver así. Pero bueno, díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios. Me parece increíble. Creo que la izquierda está empezando a ir en picada hacia abajo, y cada vez más la derecha se va levantando y va a empezar a haber un cambio realmente grande en nuestro continente. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó este video, puedes ayudarme suscribiéndote, dándole like, y nos vemos en el próximo video. Adiós.